Bueno, ayer el presidente López Obrador, ante esto, vino una reacción de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Expresaron que esas declaraciones del presidente López Obrador constituían, leo textual, una clara violación a los principios de independencia y autonomía del Poder Judicial de la Federación. Dice también que reprueban el conflicto de intereses entre el ministro Saldívar y el presidente López Obrador, lo cual especialmente durante la gestión de Arturo Saldívar como presidente de la Corte, subraya la ausencia de controles éticos por parte del Ejecutivo Federal. Hacia la medianoche, en la madrugada, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces difundió también un comunicado donde, leo, rechazamos categóricamente cualquier injerencia externa o interna que pudiera presentarse y poner en peligro la independencia de las personas juzgadoras federales. Lamentamos profundamente las expresiones vertidas por el titular del Ejecutivo Federal, donde se sostuvo una injerencia externa hacia el interior del Poder Judicial de la Federación. En fin, Arturo Saldívar, buen día, gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, Ciro, gracias a ustedes. Buen día, Ciro. Bienvenido, buen día. ¿Te sorprendieron estas declaraciones? ¿Cómo las viviste? ¿Cómo las explicas? ¿Y qué tienes que opinar, Arturo? Lo primero, buen día. Que agradecer mucho este espacio. Quiero decir que en este momento voy a expresar mi punto de vista sobre este tema y no volveré a tocarlo en el futuro. En primer lugar, creo que lo que debemos entender es que la coordinación, el diálogo entre poderes no solo es positivo, sino me parece que es necesario. En realidad, el poder del Estado es uno que se divide para sus funciones en beneficio de la gente, en beneficio del pueblo. Cuando estamos en presencia de una fuerza del crimen organizado como la que tenemos ahora, se hace todavía más importante que haya diálogo entre los poderes. Durante todas las presidencias de la Corte anteriores a la mía y en todas las presidencias de la Corte, exceptuando la actual, siempre hubo un diálogo respetuoso y una coordinación entre poderes como hay en cualquier democracia. Por ejemplo, cuando era presidente Enrique Peña Nieto, las ministras y ministros comíamos 2 veces al año con el presidente, más la comida del informe. Los presidentes de la Corte que le tocaron se reunían con frecuencia con él. Con Felipe Calderón también comíamos todo el pleno con frecuencia y los presidentes que le tocaron tenían un trato muy intenso, incluso mucho más cercano que el que yo tuve en ese momento con el presidente López Obrador. ¿Por qué? Porque es normal, es lógico. También es un hecho que durante toda la existencia de la Corte, los secretarios de Gobernación, de Hacienda, los consejeros jurídicos acudían a la Corte a hablar con el presidente de la Corte, con los ministros, a convencerlos de las razones jurídicas y de las razones políticas o sociales que implicarían determinadas decisiones. Esto no solo es normal, es positivo. Se trata de que entre poderes se argumente, se discuta, se dialogue. Entonces, en ese punto de vista, el hecho de que hubiera una relación que nunca le he negado, siempre le he dicho cordial, amable, respetuosa y de confianza con el presidente, no tiene nada de peculiar y no es algo negativo. Que el gobierno haya ido a acudir a la Corte o a los tribunales a hacer valer sus argumentos, tampoco tiene nada de peculiar, tiene el derecho de hacerlo, son asuntos donde son parte, donde son interesados. Ahora, ¿qué fue lo que se logró en mi administración con una relación de diálogo y de cordialidad y de respeto con el presidente y con el gobierno? Primero, fue muy importante para el tema de seguridad de jueces, magistrados, juezas y magistradas. Nosotros, gracias a la información que nos daba el gobierno, pudimos tomar medidas que salvaguardaron la vida y la integridad de muchas personas juzgadoras. Cuando hubo algún tema, algún problema, siempre contamos con la protección de Defensa, de Marina y de la Guardia Nacional a las personas juzgadoras federales. Cuando había asuntos muy delicados, que se había detenido a algún presunto delincuente de alto impacto,
y las fuerzas federales siempre blindaban los inmuebles, le daban seguridad al juez o a la jueza, y esto fue muy importante. Segundo punto, el presupuesto. Aunque yo ejercí, o el Poder Judicial ejerció en mi administración 7,000 millones de pesos menos cada año que la administración anterior, fue suficiente gracias al diálogo, a la negociación, para sacar adelante todos los programas, claro, con un criterio austero. En tercer lugar, fue muy importante para la reforma judicial de 2021, una reforma que lamentablemente el ímpetu y la voluntad política se ha perdido, pero que combatió la corrupción, el nepotismo, avanzó hacia la paridad de género, es una nueva escuela judicial. Somos el poder judicial en el mundo con una mejor justicia digital, no dicho por mí, dicho por muchos presidentes y presidentas de tribunales en el mundo. Y en lo concreto, que creo que es a lo que se refiere el presidente. Cuando el presidente o el gobierno se quejaba de la actuación de algún juez o algún magistrado, lo cual tampoco es secreto porque se hacía en la mañanera. Incluso en algunas ocasiones el presidente decía que me iba a mandar una carta, una comunicación. El juez Gómez Fierro, por ejemplo. El juez Gómez Fierro, por ejemplo, que siguió siendo juez, que fue ratificado en mi administración, que ahora es magistrado. Entonces eso desmiente cualquier cosa. Ya le podrían preguntar si alguna vez yo le hablé. Pero bueno, el tema es que cuando llegaban esas quejas, nosotros, no yo, en las áreas técnicas del Consejo, las analizaban. Si tenían mérito, se abría la investigación. Si no tenían mérito, se desestimaban. Pero teníamos nosotros la cortesía de informar al gobierno las razones por las cuales no procedía su queja, siempre cuando estaba en el ejercicio de la autonomía y de la función jurisdiccional del juez o de la jueza. Con esa explicación nunca tuvimos ningún reclamo posterior, y de esa manera yo defendí la autonomía y la independencia de los jueces durante los 4 años que fui presidente. Nunca le hablé ni le he hablado a ningún juez, a ningún magistrado, para sugerirle, para insinuarle, mucho menos para instruirle que fallara un asunto en un sentido o en otro. ¿Puedes repetir esa frase? Sí, nunca he hablado, nunca hablado con ningún juez, jueza, magistrada o magistrado para insinuarles, proponerles, sugerirles, mucho menos instruirles un determinado caso. Nunca. Lo que sí hicimos fue esta cuestión de que venían las quejas, se procesaban, pero sí defendimos al Poder Judicial y defendimos siempre las decisiones que realizaban los jueces y juezas, se compartieran o no, estaban dentro de su ámbito de funciones. Entonces, a mí me parece que eso es a lo que se refiere el presidente, porque una cosa sí es clara: en mi administración hubo 0 tolerancia a la corrupción. Entonces, me parece que el presidente lo que está percibiendo es que estos controles, esta vigilancia se ha desaparecido, y ahora él percibe esta situación. Entonces, ante esta situación que obviamente le molesta, porque desde su percepción se está dejando libre a delincuentes que pueden ser peligrosos para la sociedad, comenta, y creo que ya venimos el corte, hace estos comentarios, y ahorita explico por qué me parece que es más una cuestión de lenguaje que de otro tipo. Sí, porque la impresión, y sobre todo después de leer los comunicados de la barra del Colegio de Abogados, de la Asociación de Magistrados, es la impresión, por cómo lo dijo ayer el presidente, es que él te llamaba para que te dijera: amigo ministro, te encargo ese caso. Y el amigo ministro se encargaba de ese caso apretando a un juez o apretando a los magistrados. Esa fue la impresión que quedó. Hacemos una pausa y seguimos conversando y seguimos escuchando, fundamentalmente seguimos escuchando esta mañana al expresidente de la Corte, Arturo Saldívar.